vamos a ver la relación que existe entre gramos y UMAS. Tomemos como ejemplo el carbono 12, es el que se toma como referencia. Sabemos que el isótopo carbono 12 tiene 6 protones y 6 neutrones en el núcleo, por lo tanto consideramos que su masa atómica son 12 UMAS. Existe una relación directa entre UMAS y gramos mol. El número sería el mismo, así que 12 UMAS equivale a 12 gramos mol. Bien, ahora queremos calcular la masa en gramos que tendría un átomo de carbono 12. Lo primero que hacemos es pasar de átomos a moles. Esto se hace mediante el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 elevado a 23. Este número es muy importante porque sabemos que un mol equivale a 6,022 por 10 elevado a 23 partículas, lo que sea. En nuestro caso serían átomos de carbono 12. Así que este es el primer factor de conversión que aplicamos. Ya hemos conseguido pasar de átomos de carbono 12 a moles. Ahora ya podemos pasar de moles a gramos, porque hemos obtenido este factor de conversión de la masa molar, de la masa atómica. Entonces, sabemos que un mol de átomos de carbono 12 son 12 gramos de carbono 12. Y ya hemos pasado a gramos. Entonces ahora aplicamos estos factores de conversión y nos da 1,992 por 10 elevado a menos 23 gramos. Esta sería la masa en gramos de un átomo de carbono 12. Ahora podemos calcular esta relación entre UMAS y gramos. Una UMA, ¿cuántos gramos son? Pues sabemos que la masa de un átomo de carbono 12, como bien acabamos de calcular, es 1,992 por 10 elevado a menos 23 gramos. Y también tenía una masa de 12 UMAS, estos serían UMAS, por lo tanto tenemos que dividir entre 12. Y así nos da que una UMA son 1,66 por 10 elevado a menos 24 gramos. También podríamos utilizar otra relación, que aplicamos una regla de 3 y nos da que un gramo son 6,022 por 10 elevado a 23 UMAS. Ahora pasamos al primer problema. ¿Cuántos átomos hay en 0,551 gramos de potasio? Queremos pasar 0,551 gramos de potasio a átomos de potasio. Lo primero que tendríamos que hacer es pasar de gramos a moles y ya por último de moles a átomos. Para pasar de gramos a moles necesitamos calcular la masa atómica del potasio. La masa atómica del potasio es 39,1, lo veríamos en la tabla periódica. Masa del potasio, 39,1 UMAS, que son 39,1 gramos mol. Podemos establecer esta relación. Así que ahora ya tenemos nuestro factor de conversión. 0,551 gramos de potasio. Primer factor de conversión. Sabemos que 39,1 gramos de potasio es un mol. Y ahora pasamos de moles a átomos, mediante el número de Avogadro. Un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de potasio. Mol se va con mol, gramo con gramo y nos queda átomos de potasio. Entonces ahora aplicamos esto. Y nos da 8,49 por 10 elevado a 21 átomos de potasio. Como vemos aquí. Aquí tenemos un poco de teoría. ¿Cómo hallamos la masa molecular? Por ejemplo, si nos dicen, calcula la masa molecular del SO2, que sería el dióxido de azufre. Lo que tenemos que hacer es sumar las masas atómicas de cada uno de los elementos de la molécula. Es decir, que la masa del dióxido de azufre sería el azufre más el oxígeno. El azufre tiene como masa atómica 32,07 y el oxígeno 16, pero tenemos dos oxígenos en esta molécula, así que hay que multiplicarlo por 2. Más 2 por 16, y esto nos da 64,07 UMAS, o 64,07 gramos mol. Ya pasamos al segundo problema. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en 72,5 gramos de C3H8O, que es el propanol?
Entonces aquí queremos pasar 72,5 gramos de propanol a átomos, y solo nos interesan los de hidrógeno. Entonces, primero vamos a tener que pasar de gramos a moles. Para ello habrá que calcular la masa molecular del propanol. Masa del C3H8O. Esto es 3 por la masa atómica del carbono, que es 12, más 8 por la del hidrógeno, que es 1, más 1 por la del oxígeno, que es 16. Y esto nos da 60 UMAS, que son 60 gramos mol. Ya tenemos nuestro factor de conversión. 72,5 gramos de C3H8O por. Ahora ya sabemos que 60 gramos de propanol es un mol. Ahora tenemos que pasar de moles a moléculas. Un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 partículas, en nuestro caso, moléculas de propanol. Y ya por último habrá que pasar de moléculas a átomos. Esto se hace con el factor de conversión. Una molécula de C3H8O tiene 8 átomos de hidrógeno. Entonces ahora esto se va con esto, mol con mol, gramos con gramos, y nos quedaría en el numerador 72,5 por 6,02 por 10 elevado a 23 por 8 partido de 60. Nos da 5,82 por 10 elevado a 24 átomos de hidrógeno. ¿Vale? Aquí está. Pasar 9 por 10 elevado a 23 átomos de potasio a gramos. Primero vamos a hallar la masa del potasio. Masa del potasio, esto es 39,098 UMAS. Si lo pasamos a gramos mol, 39,098 gramos mol. Queremos pasar 9 por 10 elevado a 23 átomos de potasio a gramos. Por lo tanto, primero pasamos de átomos a moles. Utilizamos el número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de potasio es un mol. Y ahora, un mol equivale a 39,098 gramos de potasio. Así nos quedaría 9 por 39,098 partido de 6,022. Las potencias ya se van a anular. Entonces nos da 58,43 gramos de potasio. Gramos de potasio. El siguiente. Pasar 500 gramos de sodio a átomos de sodio. Aquí tenemos el camino que seguimos. Primero hay que pasar de gramos a moles y ya por último de moles a átomos. Para pasar de gramos a moles necesitamos hallar ese factor de conversión que se consigue con la masa molecular. Bueno, en este caso la masa atómica del sodio es 22,99 y como solo tenemos sodio, pues ya está. Masa del sodio, 22,99 UMAS, que son 22,99 gramos mol. Entonces ponemos 500 gramos de sodio por 22,99 gramos de sodio es un mol de sodio. Y ya por último de moles a átomos, con el número de Avogadro. Un mol serán 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de sodio. Vale, calculamos. Y nos da 1,31 por 10 elevado a 25 átomos de sodio. Como vemos aquí.
¿Cuántos moles están presentes en esta cantidad de moléculas de ácido fosfórico, que tiene de fórmula H3PO4? Aquí tenemos que pasar ya directamente de moléculas a moles, así que no vamos a necesitar hallar la masa molar. Simplemente con el número de Avogadro nos llega. 1,024 por 10 elevado a 24 moléculas de ácido fosfórico por nuestro factor de conversión será 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de ácido fosfórico equivale a 1 mol. Molécula se va con molécula y hallamos esto. 1,024 por 10 elevado a 24 partido de 6,022 por 10 elevado a 23. Nos da 1,7 moles. Y aquí está. Ya pasamos al último. ¿Cuántos gramos pesa una molécula de aspirina, considerando que tiene una fórmula C9H8O4 y una masa molecular de 180,2 UMAS? Bueno, aquí ya no tenemos que calcular la masa molecular porque ya nos la dan. Sabemos que la masa del C9H8O4 es 180,2 UMAS o 180,2 gramos mol. Después, queremos hallar cuántos gramos pesa una molécula de C9H8O4. Así que queremos pasar de moléculas a gramos. Primero habrá que pasar de moléculas a moles y luego ya a gramos. Así que una molécula de aspirina utilizamos el número de Avogadro. 6,022 por 10 elevado a 23 C9H8O4 es 1 mol. Y ahora de moles a gramos. 1 mol son 180,2 gramos de aspirina, porque eso ya lo obteníamos con el dato de la masa molecular. Vale, mol se nos va con mol, molécula con molécula. Y esto nos queda 180,2 partido de 6,022 por 10 elevado a 23. Esto es prácticamente 3 por 10 elevado a menos 22 gramos de aspirina. ¿Vale? Aquí lo vemos. Y otra forma sería utilizar este puente. Una UMA son 1,66 por 10 elevado a menos 24 gramos. Entonces aplicamos ese factor de conversión y vemos que nos da lo mismo.